Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast que se llama Entre Azul y Rosa. Y hoy, pues yo estoy muy contenta. Generalmente siempre estoy muy contenta de recibir a todas mis invitadas porque de todas aprendo muchísimo. Y hoy tengo a una invitada muy especial. Se llama Arlet. Y Arlet nos va a hablar un poquito sobre su historia. De hecho, si se fijan, el título de nuestro podcast del día de hoy es Historia de violencia y pues siempre se puede salir adelante, ¿no? Y pues hoy es nuestro programa número 17. Poco a poco pues hemos estado avanzando, conociendo gente nueva, gente bastante interesante. Y pues Arlet, yo te doy la bienvenida. De hecho, muchísimas gracias por hablarnos sobre, pues, parte de tu historia, ¿no? Que a veces no es como tan fácil hacerlo, entonces yo la verdad lo agradezco muchísimo. Y a mí me gustaría que antes de que iniciaras con tu historia, pues te presentaras, nos dijeras, pues, quién eres y tal vez un poquito, un resumen, pero muy, muy, muy cortito y muy chiquito, eh, pues, de lo que nos vas a hablar hoy para, pues, de ahí poder como desglosar todo, ¿no? Porque a veces sí es como complicado y como muy largo, ¿no? Entonces, te cedo la palabra, Arlet. Muchísimas gracias. Y pues te recuerdo, este espacio es tuyo. Bienvenida. Y pues en este caso tú eres la protagonista. Yo solo estoy como de apoyo. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Amiga Lía, muchísimas gracias por darme este espacio para poder platicar un poquito sobre mi historia. Mi nombre es Arlette McPherson. Yo soy política morelense. Me desempeño en la coordinación estatal de mujeres de un partido. Y pues yo lo que quiero contar es esta historia en la cual sufro violencia tanto de parte de mi familia, si podría decirlo así, ¿Mm? cómo esa violencia se transforma en la violencia con mis parejas, con mis dos primeras parejas, Sí. y cómo salgo de esto y me convierto en la mujer de éxito que soy hoy en día. Ok. Pues ahora sí que a mí me gustaría justo empezar como por la parte del inicio de cómo fue que empezaste a vivir violencia. Y también creo que es importante decirlo, ¿cómo te diste cuenta? Sí, mira, es muy curioso Ujú. porque a pesar de que estamos pequeños, nosotros nos damos cuenta que hay algo que está mal, Sí. pero no lo sabemos cómo direccionar, se podría decirlo así, porque entra mucho el choque de, bueno, pero es que es alguien que yo quiero, ¿no? Sí. Alguien que se supone que me tiene que proteger, ¿no? En este caso, yo con quien empecé a vivir, con mi padrastro, el papá de mi hermano, que en ese tiempo yo consideraba a mi papá, era la persona que, pues que yo quería mucho, con la que yo me sentía protegida, y de repente, como al año, año y medio de que viviera con nosotros, se empiezan a dar estos cambios de conducta en los cuales empieza como un juego, Ujú. pero pues un juego que yo sabía que no estaba normal, ¿no? Era algo muy, muy extraño, sin embargo, pues en mi cabeza decía, pues es que es mi papá, ¿no? O sea, no me va a hacer daño, Ujú. ¿no? A pesar de que yo sabía que había algo raro en esos juegos, ¿no? En ese principio de abuso, en hacer tocamientos y demás, pues que a mí se me hacían extraños, pero pues mi mente trataba de bloquearlos.
Qué complicado, porque justo como lo dices es, pues los papás son los primeros que nos tienen que proteger, ¿no? O al menos es lo que, pues escuchamos desde muy chiquitos. O sea, esta parte de, pues al final ellos son los adultos y tendrían que ayudarnos a nosotros a darnos las herramientas para sentirnos protegidos. Entonces, a mí, me gustaría preguntarte, ¿cómo? O sea, digo, como tú lo mencionas, sí te sentías como incómoda con estas cosas, ¿no? Pero, digo, no sé qué edad tenías cuando empezó a pasar esto. Sí, yo tenía 9 años, por ahí de 9 años y medio, Ujú, ¿no? Entonces, pues sí estaba muy chiquita y como te comento, ¿no? O sea, yo sí sentía que había algo raro, pero pues mi mente se cerraba, ¿no? Porque decía, bueno, pues es que pues es mi papá, ¿no? O la persona que yo veo como mi papá, porque pues al principio la verdad es que me dio mucho cariño, ¿no? Entonces, pues sí entraba en ese shock ajá, psicológico de está bien o no está bien, qué está pasando, si hablo, si no hablo. Muchas veces ese miedo que a nosotros como niños nos da, principalmente con nuestras mamás, ¿no? Bueno, es que sí, si yo le digo y cómo va a reaccionar y se va a enojar conmigo. Aparte de que este tipo de personas que ejercen esas violencias, pues es lo primero que te meten, ¿no? Ya sabes de que no te van a creer, se van a enojar, te van a regañar, yo te voy a regañar. Entonces sí empiezan como todos esos shocks para un niño y es donde no sabes qué hacer o cómo reaccionar. y ahorita justo, digo, se me hace muy importante esto que mencionaste. ¿Quién fue la primera persona con la que tú pudiste hablar de esta situación? Pues fíjate que la primera persona con la que pude hablar de esta situación fue este uno de mis amigos que ya falleció, pero te estoy hablando de que lo pude hablar, híjole, yo creo que unos 10 años después, 11. O sea, no fue luego, luego, sí me costó mucho trabajo Ujú, digerirlo. Primero aceptar las cosas, ¿no? De conforme pasaron los años, ir aceptando las cosas, darme cuenta que realmente no estaba bien y que tenía que alejarme de ahí para evitar, pues, que pasara algo mayor. Pero después, el empezar a aceptar que necesitaba hablarlo con alguien, porque sí era algo que me causaba mucho conflicto, tanto para mi desenvolvimiento como para una paz interior, ¿no? Si así se puede decir. okey, y a mí, digo, igual si esto te incomoda, igual para no hablarlo, a mí me gustaría saber cómo fue que se lo comentaste a tu amigo, y también en este caso, ¿qué fue lo que te dijo tu amigo? Pues fíjate que nos teníamos mucha confianza, él me empezó a comentar muchas situaciones que había vivido con Ujú, su papá, no directas hacia él, pero sí que él veía, ¿no? Que sucedían con su papá. Y sí, no sé, como que la plática se fue dando como para abrirme, ¿sabes? Ya yo le comenté, mira, fíjate que a mí me pasó todo esto, porque yo lo había platicado un poquito con algunas personas, pero ujú, solamente el tema del abuso, ya los intentos de violación sí no los había platicado hasta okey, esa vez con este amigo, eh, que te digo, pues la plática se fue dando y pues lo primero que él me comentó, me dijo, mira, ¿sabes qué? Pues aquí tienes a alguien que te apoya, con quien puedes platicar, y yo te sugiero que busques a un profesional para que puedas sacar todas estas cosas, porque de lo contrario no vas a poder avanzar.
en tu vida si no cierras ese capítulo, ¿no? Y fue ahí cuando tomé la iniciativa de buscar ayuda psicológica para poder digerir esta situación. ¿Y cuántos años tenías cuando tuviste esta plática con tu amigo? Cuando ya pudiste hablar de lo que te estaba pasando. 19 años. Okey, o sea, sí ya estabas como muy consciente de la parte de violencia que estabas viviendo. Sí, claro. La violencia por parte de mi padrastro, fíjate, la viví más o menos de los 9 años, 9 años y medio, hasta los 14 más o menos, 14 y medio, ¿no? Que fue cuando yo, la manera en la que yo pensé que podía salir de ahí era embarazándome, ¿no? Como muchas mujeres que toman pues esa vía para poder salir de su casa. Hasta ese momento fue cuando yo dejé de sentir esa violencia. Yo sabía que si seguía en casa, las cosas no iban a parar y al contrario, iban a ir más y más y más y Aumentando. más graves, ¿no? Entonces, por eso decidí tomar esa decisión. Que te digo, yo he visto que muchas mujeres tomamos como esta vía, se nos hace más fácil el ir a sufrir por otro lado que seguir sufriendo en casa, ¿no? Sí, o sea, de hecho, lo que buscas es justo como la salida hasta cierto punto, o en ese momento piensas que es la salida más fácil, ¿no? Aunque no sea de esa forma. No sé si igual nos puedas hablar un poquito de esa experiencia, ¿cómo fue el salirte de tu casa? Si es que lograste Sí, salir pues de tu casa. sí, claro, pues fíjate que cuando yo conozco al papá de mi hijo, Ujú. yo desde el primer mes que estuve como de novia de él, se podría decir, yo le comenté y le dije, mira, ¿sabes qué? Eh, yo lo que quiero es salirme de mi casa porque pues como que siento cierto acoso de parte de esta persona, ¿no? Ujú. Porque pues él lo conocía. Y le dije, y la mejor forma de hacerlo, la única manera en la que lo voy a poder hacer es embarazándome. Eh, y entonces, pues él me dice, ok, va, no hay problema. Y desde ahí empezamos a planear tener a mi hijo, ¿no? Como a los 4 meses, un poquito más, quedo embarazada. Okey. Y bueno, pues entonces es cuando pues se entera mi familia y ya me voy a vivir con él. Él era más grande que yo, él era 8 años más grande que yo. Okey. Entonces, pues digamos que ya tenía como un poquito más fácil, ¿no? A comparación de mí o de alguien de mi edad, pues sí ya la tenía más fácil, y era una persona que trabajaba y demás, ¿no? Entonces en ese momento él se decide hacer responsable y me salgo de mi casa. Yo sin pensar que pues iba a salir de un infierno para entrar en otro, Ujú. ¿no? ¿Y cómo fue esa transición? O sea, porque sí, justo como lo mencionas, ¿cómo fue esa transición? Y también me gustaría saber cuál fue la reacción de esta persona cuando se enteró que estabas embarazada. Pues fíjate que le dio mucho coraje. Para Ujú. empezar, un poquito de años atrás, cuando yo pierdo la virginidad y mi familia se entera, Ajá. la reacción de esta persona fue de un enojo total, pero no de un enojo de papá, ¿sabes? De un enojo de celos, me reclamó, me dijo, es que ¿por qué no quisiste experimentar conmigo y yo te hubiera podido enseñar muchas cosas y demás? Y pues a mi mamá se lo hacía creer como si fuera su enojo de papá. O sea, sí fue algo muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando se entera que estaba embarazada, pues igual, ¿no? O sea, su enojo, su reacción fue más como de esos celos, ¿no?
Afortunadamente, como te digo, como el papá de mi hijo era más grande que yo, es más Ujú. grande que yo, pues sí hubo ahí como que una contención, ¿no? O sea, tampoco él se dejó, sí puso como sus límites, aparte de que él ya estaba enterado de que pues yo me sentía como en cierto acoso con esta otra persona, pero sí fue algo muy complicado. Sí, o sea, justo por eso y la siguiente pregunta, ¿no? Esta parte, ¿cómo fue esa parte de hacer esa transición? De pasar de estar en tu casa con alguien que ya te violentaba a salirte de tu casa. Sí, pues fue muy complicada, ¿no? Te digo, yo pensé que pues iban a estar más tranquilas las cosas y Ujú, pues como todo, ¿no? Me salgo de mi casa los 2, 3 primeros meses sin ningún problema, a pesar de que yo había visto ya ahí algunas banderitas rojas, este, pero ya al llegar a donde vivía, que era casa de mi suegra, pues ya ujú, me topo con un mundo totalmente diferente, ¿no? O sea, prácticamente pues yo era su chacha, ¿no? O sea, yo les okey, tenía que hacer el quehacer, que hacer de comer a todos, ¿no? Entonces empecé a vivir como que esa otra cara de la moneda, con él empecé a tener mucha violencia física desde el principio, mucho abandono, o sea, la verdad es de que mi embarazo fue un embarazo muy triste, muy complicado, porque era golpes, reclamos, quedarme encerrada 1, 2 días, no podía ver a mi familia, ¿no? En este caso a mi mamá y a mi hermano. Yo soy muy apegada a mi hermano. Entonces fueron tiempos en los que pues, yo no podía ver a mi hermano. Vivíamos relativamente cerca y haz de cuenta que yo estaba, no sé, en otro estado, ¿no? Lejísimos. Ni siquiera el hablar por teléfono, o sea, sí fue un cambio muy drástico, pero por un lado yo me sentía aliviada porque ya no tenía como esa otra agresión de esta persona, ¿sabes? Y ya no tenía como ese miedo latente de, es que, ¿qué va a pensar mi mamá? Es que se va a ujú. enojar, es que si no cree en mí. O sea, entonces, pues para mí en ese momento era como que poner en una balanza, ¿no? Que al final de cuentas las dos situaciones eran complicadas, pero Sí, trataba de balancearlo lo más posible. sí, me gustaría preguntarte si desde que hiciste la transición, ¿empezaste con violencia física o igual desde un poquito antes de hacer justo este cambio de vida, sufriste violencia psicológica ¿De parte de quién? de tu pareja? Fíjate que no, no tanto. Más que nada era un tema de como de mucho control, ¿no? Como que él quería Okey. tener mucho el control. Yo se lo atribuía en ese momento, lo trataba de romantizar con que, bueno, pues es que está más grande y demás, ¿no? Pero sí era más como ese control de es que no salgas, nada más sal conmigo, el empezarme a celar mucho, inclusive de mi padrastro, ¿no? Cuando él sabía las situaciones y sabía que pues lo que yo menos quería era estar Ujú. cerca de esta persona, pero realmente violencia física que se haya dado antes o así psicológica como tal, no. Esto ya fue después, ya que vivía con él. Okey, o sea, toda la parte, por así decirlo, del noviazgo, antes de irte a vivir con él, era como todo bonito, todo yo te apoyo, yo todo estoy contigo, y hasta que sufriste como este cambio y llegaste a la casa de él, fue como un cambio completamente radical. Así es. Ay, qué complicado. Eh, ¿y alguna vez llegaste a hablar con tu mamá sobre esta situación con tu padrastro? Fíjate que cuando estaba en primero de secundaria, traté, lo platiqué con mi abuelita y con unos tíos, Ujú, este, pero pues yo pensé que ellos iban a tener como alguna acción y no hicieron nada, ¿no? O sea, le tenían
un miedo a esta persona, que no hicieron nada, y yo en algún momento se lo comenté a mi mamá, y entonces cuando yo se lo comento a mi mamá, esta persona se comunica conmigo y me dice, ¿sabes qué? Yo necesito que te retractes porque si no, le voy a hacer daño a tu mamá y a tu hermano. Entonces, yo no sé cómo le vas a hacer para retractarte, pero lo tienes que hacer y lo tienes que hacer hoy, ¿no? Y entonces, después de que ya había logrado decirle a mi mamá, ahí me ves a mí diciéndole, no, es que yo estaba enojada y discúlpame, pero esto no es cierto. Inclusive esta persona me hizo pedirle perdón de rodillas, casi, casi, o sea, hacer como todo el show para que pensaran que realmente yo era la que había mentido, ¿no? Pero pues a mí, pues en ese momento era, pues yo no quiero que le pase nada a mi hermano ni a mi mamá, ¿no? Para mí, yo prefería quedar mal yo y que ya no me creyeran y tener más problemas con mi mamá en ese entonces, a que le pasara algo. O sea, en este caso, todo el cambio lo hiciste para proteger a tu mamá y a tu hermano. Así es. Ok, y entonces ahora regresando un poco como a la parte de la transición, cuéntanos un poquito de lo que viviste con, en este caso, el papá de tu hijo. Pues fíjate que todo empezó con el típico, pues llego súper tarde a la casa o no llego hasta el otro día y demás, ¿no? Y pues al final de cuentas yo estaba muy chiquita, pues a mí me daba mucho miedo quedarme solita, ¿no? En una casa desconocida, encerrada, entonces todo empezó así y conforme yo, pues me fui revelando, se podría decir, en cuestión de reclamos, de oye, ¿por qué me dejas sola y demás? Ya fue cuando empezó a cambiar al maltrato físico, ¿no? Ya sabes, ¿no? Los golpes que donde no se vean, o o cosas así, ¿no? O sea, pero sí era algo muy, muy seguido y entonces era yo me voy y si yo no llego en 2, 3 días, o sea, tú no tienes por qué decir nada y aquí te quedas y no puedes salir de la casa y entonces si yo quería salir, la mamá no me dejaba salir, mientras él me estaba pegando en el cuarto, todos los demás afuera, nadie se metía, nadie me defendía, ¿no? O sea, sí fue algo muy fuerte en ese aspecto. ¿Y cómo fue que tú tomaste el valor y la decisión de salir de ahí? O sea, ¿qué fue lo que te ayudó? Porque me imagino que al principio tú decías, okey, yo ya cambié la parte de todo lo que estaba sufriendo con mi padrastro para, en este caso, eh, cambiar a una relación, ¿no? Pero me imagino que en este caso pensaste que esta relación, pues, iba a ser completamente diferente a lo que viviste. Así es, pues fíjate que nace mi hijo y cuando nace mi hijo empiezan como los rechazos tanto de parte de su papá como de su familia en cuestión de decir, no, es que no es mi hijo, es que quién sabe de quién sea, chiquito pues se parecía muchísimo a él, ¿no? O sea, ciertas características físicas que él tenía, pues las tenía mi hijo, ¿no? Las tiene mi hijo. Y entonces ahí fue cuando me empecé a dar cuenta, dije, no, pues es que si ni siquiera quiere reconocer como tal a su hijo o duda de él, pues qué va a ser de mi hijo después, ¿no? O sea, los maltratos no nada más van a ser para mí. Y entonces ahí es cuando me empiezo a dar cuenta que tenía que buscar una manera de salir de ahí, ¿no? Okey. Ya para ese entonces mi mamá ya no vivía en el mismo estado en el que yo vivía, ya se había ido, con mi padrastro y con mi hermano, y entonces, pues yo como que trato de agarrar ese valor y me empiezo a revelar más y más y más con ese afán de cansarlo, de que él dijera, ¿sabes qué? Ya, ya basta, ¿no? Y entonces
yo creo que desde que mi hijo cumplió 2 meses hasta que mi hijo cumplió 6, 7 meses, yo me esmeré ahora sí que en cansarlo para que pues eso reventara, ¿no? Entonces él, llega un momento en el que me dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a trabajar a Estados Unidos porque sus papás tenían empresas allá. Entonces me dice, Ujú. me voy a ir para allá, me voy 6 meses y ya después regreso por ti. Y entonces yo lo vi como una oportunidad. Dije, si no es ahorita, ya no fue, ¿no? O sea, Ok. para mí esa era mi oportunidad de oro. ¿Y qué acciones hacías para cansarlo? O sea, en este caso, ¿le reclamabas cosas? ¿Hacías todo lo contrario a lo que él te decía? ¿Confrontabas las acciones o las cosas que él ya te había dicho que no hicieras? Sí, completamente. Por ejemplo, él se iba a trabajar a las 6 de la mañana Ujú. y pues yo me apuraba, hacía lo que tenía que hacer y a las 8, 8:30 yo me salía de la casa, ¿no? Así me fuera a hacer tonta a cualquier otro lado, o sea, ya no estaba en la casa, trataba de regresar solo un poco antes, pero como con esa intención de que él se diera cuenta. Empecé a no hacerles de comer a su familia o a hacer mal las cosas, a responderle, bueno, es que si tú me pegas, pues me aguanto y no me dolió y, o sea, así entramos como que en ese juego de a ver quién puede más. Okey, y entonces, cuando él se va a Estados Unidos, ¿qué es lo que tú haces? O sea, ¿qué acciones? Bueno, primero 2 cosas, ¿qué fue lo que pasó por tu mente cuando él te comentó esto? Y la segunda fue, ¿qué acciones hiciste para prepararte para irte? Pues mira, cuando él me comentó, la verdad es de que yo en mi mente dije, wow, pues esta es mi oportunidad, ¿no? Ujú, Yo le dije, ay, no, mira, ¿cómo crees? Pero bueno, si tú ya lo decidiste, adelante, yo aquí voy a estar y te voy a esperar y pues ya sabes, ujú, ¿no? O sea, le aventé como todo ese choro de no te preocupes, tú vete y yo aquí voy a estar. Este, y entonces él quería que me quedara en casa de su mamá, okey, pero yo trato de convencerlo para que me quedara en casa de mi abuelita. ¿No? Porque dije, okey, bueno, ya estando ahí, pues ya es mucho más fácil, pues hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces accede, él se va, yo me quedo en casa de mi abuelita y, híjole, yo creo que como a los 15, 20 días que él se va, habla conmigo por teléfono y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero nada contigo, yo creo que no voy a regresar y si regreso, pues no va a ser contigo y pues yo sentí un alivio pues impresionante, ¿no? Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo tampoco, está bien, haz tu vida, yo no tengo problema, pero pues aquí la dejamos, amigos ujú, como siempre, y hasta ahí todavía él me dijo, no, pues ni siquiera te voy a apoyar con el niño ni nada, yo, ¿sabes qué? No importa, ujú. este, pero pues ya, ¿no? O sea, fue como, yo creo que ya fue como el alivio de los dos, de que ya estaba tan cansado de mí, yo ya estaba tan cansada de la situación, Ujú. que pues por razón natural decidimos separarnos. Okey, y de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Fíjate que de ahí, yo me voy de visita con mi mamá Ujú, a donde ella estaba viviendo en Guerrero, y y entonces, este, pues empiezo a ver las cosas y dije, bueno, me voy a quedar aquí un tiempo, pero yo sabía que no me podía quedar en esa casa mucho tiempo, ujú, porque dije, si yo me quedo mucho tiempo, pues van a regresar todas estas situaciones de abuso, ¿no? De parte de mi padrastro. Entonces empecé a tratar de pensar como alguna alternativa y no encontraba ninguna, no encontraba un trabajo, pero también no me quería regresar a casa de mi abuelita porque yo veía que mi hermano no estaba bien, él estaba muy pequeño y yo veía que pues no estaba bien al cuidado de su papá, ¿no? Y entonces a mí me daba mucho pendiente, como te dije hace un rato, yo tengo
mucha inclinación con mi hermano, ahora sí que mi hermano es como si fuera mi hijo. Entonces, esa preocupación constante de dejarlo con esta persona, de yo no saber si pues si le iba a hacer algo o alguna cosa así, porque pues esta persona tenía muchos problemas de alcohol y drogas, pues yo no sabía qué hacer, yo algo tenía que hacer para poderme quedar cerca, pero no me podía quedar en esa casa. Con el paso del tiempo, conozco a otra persona y me dice esta persona, mira, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo, pues mientras, pues yo te ofrezco mi casa, ¿no? No hay problema, yo ya tengo mi casa y todo, yo no tengo problema con tu niño, pues tú vente, ¿no? Y aquí, pues empezamos a trabajar y ahí vemos cómo vamos, saliendo, ¿no? Entonces, para mí, en ese momento, pues dije, bueno, pues es la única manera que encontré. Nuevamente caí en ese error, ¿no? En el decir, bueno, esta es la salida más fácil, me voy y entonces me voy a vivir con él, empiezo a trabajar con él y nos empieza a ir aparentemente bien y de inmediato empiezan los problemas. O sea, fue en una cuestión de días, ¿no? ¿Y cómo fue? O sea, digo, me gustaría que nos explicaras esa parte. ¿Cómo fue como el inicio de otra vez volver a caer con una persona con la que sufriste violencia? Fíjate que ahí fue más complicado porque fue una violencia todavía, pues yo diría que más, pues un grado mucho más alto, ¿no? Ya no era, pues, te pego donde no se te vea, era, pues, te golpeo donde sea y como sea, y no me importa que estemos en la calle, y no me importa que estemos, trabajando, y así sea por una cosa muy pequeña, o sea, entonces empecé con todo eso y empezamos a tener poco dinero y entonces ya no nada más era esa violencia física, sino también pues casi no comíamos, o sea, lo que yo tenía lo ocupaba para darle de comer a mi hijo, o sea, eso sí, yo nunca permití que ni su papá ni esta persona le pegaran jamás, y siempre procuré que pues, si yo no tenía que comer, pues era mi bronca, pero mi hijo siempre tenía como por lo menos su comida, ¿no? Entonces fue mucho más complicado porque ya estaba lidiando pues, con problemas de alimentación, con problemas de dinero, con una violencia ya más fuerte, más constante, ¿no? Entonces sí, yo siempre he pensado que fue más complicada esa relación que la anterior, ¿no? Ok, ¿y cómo fue el inicio? O sea, porque dices que fue como un inicio de días. O sea, fue Sí, como fíjate, te vas a vivir con él y de ahí, ¿qué fue lo que sucedió? fíjate que recuerdo mucho que era diciembre. Ajá. A mí diciembre me ha gustado muchísimo. Mi cumpleaños es en diciembre y el cumpleaños de mi hijo también. Entonces para mí diciembre pues es un mes muy especial. Ujú. Y recuerdo que íbamos a poner el arbolito de Navidad. Entonces se lo estamos acomodando y de repente se atora una esfera con las luces, no recuerdo muy bien qué pasó, y esta persona se enoja y entonces avienta que el arbolito de Navidad y así, o sea, se enojó súper denso, y ahí es Explosivo. cuando, o sea, yo de ahí dije, o sea, algo va a estar mal, o sea, esa fue como la primera, a los 2 días, en mi cumpleaños, se molesta, pero era una persona muy celosa, entonces celebramos mi cumpleaños, se molesta por algún comentario de un amigo suyo y bueno, termina la fiesta y ya sabes, ¿no? Una de las golpizas de mi vida, ¿no? Entonces, te digo, eso fue algo como muy rápido. Ujú. ¿Y alguna vez, o sea, no sé, alguna vez
o sea, más bien, ¿qué fue lo más grave que te sucedió con esta persona? Híjole, yo creo que fueron muchas cosas. Este, te digo que las golpizas pues cada vez iban aumentando más y Ujú. más y más, o sea, tú me veías como toda moreteada, ya ni siquiera podía decir, no, pues es que me caí, no, cosas así, pues ya era imposible decirlo. Esta persona intentó suicidarse como 3, 4 veces, entonces me tocó, encontrarlo así en la casa con las venas cortadas, ¿no? Y tener que estarlo curando ahí. Y pues todas esas cosas, pues yo ya estaba en shock, ¿no? O sea, yo llegué a un punto en el que dije, algo necesito hacer, porque si no, o él me mata a mí, o yo lo mato a él. O sea, ya era Qué algo fuerte. muy, muy complicado, muy fuerte, y lo único que pues yo pensaba es que no había manera de librarme de él, porque pues yo decía, es que cada que me quiero librar de él, pues se intenta suicidar o algo, o sea, yo hablaba con su familia no quería ir por él, o sea, sí era algo súper, súper complicado. Sí, de hecho, el decir justo lo que acabas de decir de o me mata él a mí o yo lo mato a él, creo que es algo muy fuerte. Ah, Y también, pues el no tener como el apoyo de su familia, ¿no? El que tú hablaras y que no hubiera como esa parte de, pues vamos a ver qué es lo que está pasando, pues era como al final estaban tú y él y pues punto, ¿no? No había nada más que hacer. así es, ya en ese tiempo, yo ya había mandado a mi hijo un tiempo con mi abuelita, porque pues yo ya no lo podía seguir teniendo ahí, no era, Ujú, pues un riesgo constante, porque yo decía, un día se va a querer desquitar de mí y le vaya a hacer algo a mi hijo, ujú. o sea, yo ya no podía estar tranquila, ¿no? Hasta que un día, este, en la noche íbamos caminando para su casa, este, y no recuerdo por qué íbamos peleando, nos empezamos a pelear y yo fue así como que de un basta y le contesté, ¿no? Y entonces, pues le empiezo a pegar también, o sea, me empiezo a defender y, y ahí es cuando él pone como un hasta aquí, o sea, yo creo que se dio cuenta de haber dicho, no, pues esta vieja o me tiene mucho coraje o de verdad está loca, ¿no? Ujú. O sea, ese día sí eh, le abrí la ceja, el labio, la nariz, o sea, fue como un arrebato de decir, ya. ¿Y te acuerdas cómo fue que lo hiciste? O sea, ¿cómo qué fue lo que sentiste para llegar a eso? La verdad es que solamente mientras me estaba pegando dije, no, ya, o sea, ya estuvo bueno, hasta aquí, ya no me puedo dejar. O sea, yo no sabía ni si le iba a poder pegar o no, pero dije, pues ni modo, ¿no? Y así como pude, me levanté y me le fui encima. O sea, ni siquiera lo pensé. Fue como ese hartazgo que me hizo dar ese impulso. ¿Y te acuerdas? O sea, si habláramos como paso a paso de la escena, ¿podrías como contarnos? Sí, claro. Fíjate que, te digo, íbamos caminando en la calle y entonces empezamos a pelear y él me da un golpe y me avienta hacia una jardinera. Ujú. Entonces yo caigo a esa jardinera y haz de cuenta que me reiniciaron, ¿no? En ese momento dije, ya, ya estuvo bueno, basta. Me levanto y así como me levanto, yo traía el celular en la mano, o sea, digamos, lo traía así y me le voy encima con el teléfono directo hacia la ceja y después ya ahora sí que con el puño cerrado pues me le fui y te digo, ¿no? O sea, le abrí la ceja, le abrí el labio, le abrí la nariz y ya fue así como que no, ya espérate, tranquila, mira, vamos a hablar, o sea,
cambió completamente, ¿no? O sea, hasta el color se le fue. Sí, se me quedó viendo así como de, no, pero mira, vamos a platicar y que no sé qué, discúlpame, y como pudo me calmó, y llegamos a la casa, ¿no? Y al otro día habló conmigo y me dijo, es que esto no puede seguir así, mira, o sea, haz de cuenta que lo cambiaron completamente, ¿no? Y fuera que pues ya, o sea, ya había puesto esa línea y que ya no iba a volver a suceder, y efectivamente ya no volvió a suceder, pero aún así todavía me tardé como unos 2 meses en poderlo dejar porque fue muy complicado que él me soltara y que yo lo pudiera soltar completamente. O sea, yo lo tuve que ir a dejar al Estado de México con su familia, porque si no, no me iba a dejar. O sea, yo me fui con él al Estado de México para poderlo dejar ahí con su familia y yo poderme regresar, y aún así fue muy complicado el poderme regresar. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, digamos que pasa esto, hablan, de ahí me imagino que tú empiezas como a tomar la decisión de yo ya no puedo estar nuevamente en una relación de este tipo. ¿Y cómo fue como todo el plan de? O sea, porque también me gustaría en este caso preguntarte, ¿te costó trabajo porque sentías que tenías algún tipo de dependencia o Sí, cuál fue fíjate la razón? que yo sí sentí algo de dependencia porque pues al final de cuentas era como el único Ujú, apoyo que tenía en ese momento. Mi mamá ya se había separado de mi padrastro, pero pues mi mamá estaba enfocada al 100% en su trabajo. Nosotras en ese momento no teníamos una relación tan buena, ujú, pues yo no tenía a mi hijo conmigo, o sea, pues prácticamente estaba sola con él, ¿no? okey, Y, y entonces empiezo a darme cuenta de esa dependencia, pero también empiezo a darme cuenta que tenía que aprovechar esa oportunidad para que ya nos dejáramos completamente. Entonces yo empiezo a hablar con unas tías que él tenía y les empiezo a decir, ¿saben qué? Yo necesito que me ayuden, que se lo lleven porque ya no pueden seguir así las cosas, yo ya no estoy a gusto, yo ya hablé con él, pero él no me quiere dejar. ujú. ¿No? Entonces yo necesito que ustedes me ayuden. Las tías no me quisieron ayudar, hablé con su mamá y su mamá me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo ir, y pues ya le dije que se venga, pero no quiere, entonces pues ya si él se viene, ya aquí vemos cómo lo hacemos para retenerlo y que ya no esté contigo, pero yo no puedo hacer nada. O sea, si no me lo traes, si no está aquí, yo no puedo hacer nada porque no puedo ir y no tengo tiempo, Sí, o sea, al ¿no? final lo que dijeron fue como tú resuelve el problema, tú ves cómo le haces y hasta que, pues, casi, casi no nos los traigas como aquí afuera de la casa, no podemos hacer nada. Así es. Y entonces, dije, o sea, a pesar de que a mí me costaba trabajo como romper ese lazo, yo hablé con él y le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a pasarnos un tiempo con tu familia y a lo mejor allá, cambiando de aires, pues ya podemos estar mucho mejor. O sea, pues también como que le aventé ese choro de que él se sintiera tranquilo, y entonces él decide que sí, que nos fuéramos al Estado de México. Nos vamos al Estado de México, llegamos con su familia, todavía estuve ahí unos 2, 3 días, o sea, traté como de que se viera lo más normal posible, Ujú. hasta que dije, o sea, ya, ¿no? ¿Sabes qué? Ya estás en tu casa, aquí te dejo, yo ya me voy. Cuando tuvimos esa plática, recuerdo mucho que fue en la noche, fueron como a las 9 de la noche, porque yo al otro día ya tenía planeado pues irme, ¿no? Entonces, yo hablo con él, con sus papás, y pues en ese momento se me voltea toda la familia, ¿no? O sea, me empieza a agredir su hermana, él me empieza a decir de cosas, me peleó de palabras con su mamá, Mm. total que como a la 1, 2 de la mañana, o sea, su mamá me dice, ¿sabes qué? Vete, porque pues si no, no sé qué vamos a hacer aquí, si no, no vas a salir de aquí, o no sé por qué, ya no te aguantamos, ¿no? O
haciendo que ellos ya sabían pues a qué La iba, ¿no? situación, sí, claro. Y entonces, estábamos en Chimalhuacán, ¿no? En pues, Chimalhuacán a la 1, 2 de la mañana, pues peligrosísimo, Sí. en el Estado de México, y entonces me quitan mi dinero y nada más me salgo con mi cartera y mi teléfono a las 2 de la mañana sola en Chimalhuacán sin conocer a nadie, pero dije, pues ni modo, o sea, era eso, quedarme ahí y quién sabe cómo salir, ¿no? Y solamente así pude, pude terminar con esta relación, ¿no? Ya el otro día, pues ya como pude, me fui a la Ciudad de México y ya de ahí de la Ciudad de México me regresé a Morelos y después de Morelos me fui a Guerrero, pero sí fue muy complicado, muy, muy complicado. Sí, claro, porque justo lo que comentas, o sea, fue como la transición completa y a mí igual me gustaría saber qué acciones hacía él para no soltarte. Pues fíjate que te digo, una era como esos intentos de suicidio Ok. y dos, parecía mi guardaespaldas, ¿no? O sea, yo salía a la tienda y él estaba ahí afuera de la casa y Ujú, no me dejaba ni a sol ni a sombra, bueno, ni para ir al baño. O sea, íbamos al baño juntos porque si no él sentía que pues, yo me iba, ¿no? O sea, no sé, yo creo que pensaba que me iba a salir por la ventana, qué sé yo, ¿no? Pero sí, sí, era eso, no se me despegaba para nada, para nada, para nada, ¿no? Te digo, ni siquiera para ir al baño. pero en este caso, ¿cómo era que él trabajaba? O sea, entonces, ¿no trabajaba y todo el tiempo estaba como contigo? ¿O cómo era la dinámica entre ustedes? Me llevaba a su trabajo o él se iba a mi trabajo conmigo. Yo trabajaba en una Oh, veterinaria ujú, y él entrenaba perros, entonces, pues como las dos cosas, se tenían que conjuntaban, ver. Ujú, o sea, siempre estábamos juntos, ¿no? Y el tiempo que no estábamos juntos, él sabía que yo no me podía ir porque no podía dejar la veterinaria sola. ujú. Entonces, pues era muy complicado que yo pudiera como hacer alguna otra maniobra en esos tiempos, ¿no? Entonces, pues sí, esa era la razón, o sea, yo desde ahí pues quería hacer otras cosas, quería trabajar en otras cosas y así, pero no podía, no podía. Sí, porque no tenías el espacio, o sea, al final de cuentas, justo como lo decías, o sea, era como traer una sombra o un guardaespaldas que todo el tiempo te estaba vigilando. Así es. Ahora, ¿cómo fue después de que tú vas y lo dejas a la casa con sus papás? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo regresaste a Morelos? O sea, ¿le pediste dinero a alguien? ¿Le hablaste a alguien? ¿De dónde fue que vino la ayuda? Pues fíjate que en ese momento, o sea, te digo, afortunadamente me dejaron sacar mi celular y Ujú, entonces empecé a mandar mensajes, ¿no? A amigos, a conocidos, oye, ¿sabes qué? Préstame dinero, tuve un problema y estoy en el Estado de México y necesito llegar a Guerrero. Y entonces así fue como que me mandaban, no sé, que 50 pesos y bueno, yo lo retiraba y con eso me fui a la Ciudad de México y ya ujú, llegando ahí a la Ciudad de México, pues ya para comprar el boleto, ¿no? Para Morelos. Igual, oye, ¿sabes qué? Échame la mano, me acaban de asaltar y necesito irme a Morelos, estoy en la Ciudad de México. Ah, ok. Entonces ya, ¿no? Ahí, con lo que me mandaban, bueno, pues ya compré el boleto y me voy a Morelos, me vengo a Morelos y entonces ya en Morelos, igual, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Necesito llegar a Guerrero, me quedé a ujú. dormir una noche en Morelos, en casa de mi abuelita, y ya con eso me voy a Guerrero, ¿no? O sea, pero sí fue como esa transición pues complicada y al final de cuentas difícil para mí porque yo no conocía en su totalidad pues ni el Estado de México ni cómo llegar a la Ciudad de México, ¿no? Sí, Y más claro. como en ese camino muy complicado, pero bueno, o sea, como Dios me dio a entender y a lo que me acordaba, pues llegué, ¿no?
Entonces, sí fue eso. Y ya cuando llego a Guerrero dije, basta, ya no puedo seguir así, ya no puedo seguir entrando en estas situaciones porque cada Ujú. situación es peor. O sea, ya necesito hacer como ese cambio, ¿no? Y entonces empiezo a arreglar las cosas con mi mamá, empezamos a hablar, empezamos a arreglar todo, este, y es cuando tengo esta plática con este amigo que te comento y Ajá, empiezo a buscar ayuda psicológica, ¿no? ok. Para empezar a entrar a terapia y pues poder salir de eso, porque yo ya no quería volver a entrar en una situación así. O sea, no quería que estuviera en paz unos 2, 3 meses y volver a conocer a alguien y que la historia se volviera a repetir y repetir, porque yo sabía que estaba mal, ¿no? Entonces tenía que tomar alguna acción para que eso terminara. ¿Y hablaste con tu mamá cuando arreglaste las cosas justo de lo que habías pasado con tu padrastro? No, no lo hablé luego, lo hablé hasta después ya que había tomado la terapia y ya que había digerido bien las cosas, se lo empecé a comentar, Ujú, pero nunca le dije como tal, este, pues todo, ¿no? O sea, como que se lo fui soltando muy poco a poquito durante todos estos últimos años, ¿no? Pero realmente nunca fue que nos sentáramos a platicar y yo decirle, ¿sabes qué? Así, así. Porque yo lo que traté de hacer es como poner un punto final ujú. y tratar como de empezar de cero, ¿no? Sí, Dije, al como hacer final de una renovación. Así es, yo dije, al final de cuentas yo ya arreglé las cosas con mi mamá, estoy bien, nos llevamos bien, no le vi como esa necesidad, como de entrar ya en el tema, este, mucho tiempo después de la, este, de la terapia psicológica, este mismo amigo, me empezó a ayudar así más como en un tema muy espiritual, y entonces ya pasé como a ese término de perdonar y demás, y entonces Ujú, pues traté de soltarlo pues ya así como lo más posible, ¿no? okey. ¿Y cuántos años tenías cuando empezaste a arreglar la situación con tu mamá? Tenía 19 años, Ah, okey. O sea, ¿cuántos años tenías tú cuando nació tu hijo? yo tenía 16. O sea, en total fueron 3 años en los que viviste con 2 parejas con las que sufriste maltrato. Sí, Okey. Entonces, hablas con tu mamá, empiezas a ir al psicólogo y de ahí hiciste una renovación completa de tu vida. así es. Sí, Okey. después de que yo tomo la terapia, Ujú, o sea, todo empezó a cambiar pues radicalmente, ¿no? Este, se me empiezan a abrir otras puertas. Yo siempre me interesó mucho el tema de la política desde que yo estaba en la primaria, okey, ¿no? Yo, en la primaria y en la secundaria era esa niña que iba a los parlamentos juveniles y a los diputados por okey. un día y demás. Entonces ya tenía como esa iniciativa, este, cuando yo estaba muy chiquita tuve mucho acercamiento con un candidato que iba a la presidencia de mi municipio Ujú, y entonces yo decía, no, pues es que yo quiero ser como él, ¿no? O sea, yo veía como la gente se le acercaba y cómo ayudaba a todos, pues desde ahí como que yo tuve ese ímpetu por el tema político. Y entonces ya cuando tomo terapia, ya cuando empiezo a arreglar las cosas, ujú. se me da esa oportunidad de entrar a mi partido y pues la vida me empieza a cambiar de una manera impresionante porque empiezo a hacer lo que realmente yo quería hacer, lo que a mí me gustaba, Claro. ¿no? Y entonces empiezo a estudiar otra vez y pues el trabajo pues empezó a ser completamente diferente, ¿no? De entrenar perros o estar en una veterinaria
a poder tener ese contacto con la gente y a codearme pues con alcaldes, con diputados, o sea, pues, mi mundo cambió, o sea, dio un giro de 180 grados. Ok. Y no sé, ¿te gustaría dar algún mensaje a las mujeres que han pasado por este tipo de situaciones? O igual las mujeres que se sienten que no saben por dónde empezar o tomar la decisión de salir de este tipo de situaciones. Sí, mira, yo lo que les puedo aconsejar es que se atrevan. Sí duele, sí es complicado, pero siempre cualquier ciclo que cierres de la manera que sea, Ujú, te va a llevar a abrir un nuevo ciclo, una nueva forma de vida. O sea, eh, el, lo lindo es esa sensación basta, como de ujú, romper esas cadenas que tú traes. O sea, yo no la comparo con nada, ¿no? O sea, es algo muy, muy bonito. Eh, pero también la gente que nos rodea, a las personas que sufrimos este tipo de cosas, hay veces que se cansan de nosotros porque dicen, bueno, es que ya le dije que lo deje y no lo va a dejar y entonces se alejan de nosotros, que nos tengan ujú. paciencia. El estar en una situación así es muy complicada porque existe una Sí, dependencia, en donde tú sabes que las cosas están mal, pero no sabes cómo las puedes remediar o no te sientes lo suficientemente capaz de hacerlo. Mira, justamente ahorita que está como mucho el tema de la serie de Gloria Trevi, ujú, yo te soy sincera, yo era una persona que antes de conocer como bien la historia, yo la criticaba mucho. ujú, Ahorita estuve unos días en casa y me puse a verla y realmente ya cuando pasas en una situación como esta, te das cuenta que pues no es porque no quieras terminar con sí, esos no, malos tratos, con todo ese ciclo, sino que no sabes cómo hacerlo. O sea, tú te exacto, das cuenta que está mal, tú sabes que está mal, pero no sabes cómo salir de ahí y no te sientes lo suficiente para poderlo hacer. Y esa serie es muy buena para crítica porque te lo va mostrando paso a paso, ¿no? Como todos esos, esas facetas por las que vas pasando en cuanto al el enamoramiento, la dependencia, el miedo, la duda, o sea, te lo va explicando poco a poco sí, y en donde te das cuenta y dices, wow, o sea, ella lo sabía, pero no sí, sabía cómo salir de ahí. La exacto, dependencia que tenía era tan grande que no sabía cómo moverse, y siendo ella una persona tan exitosa, ¿no? O sea, ella sí. solventaba económicamente a todos, ella trabajaba, ella hacía de comer, ella hacía todo, y aún así tenía ese miedo porque no se sentía suficiente. Sí, claro. Pues no sé si te gustaría agregar algo más antes de terminar el podcast del día de hoy. Pues creo que ya el mensaje más importante que quería dar, creo que ya te lo acabo de comentar, Ujú. que se atrevan y a las personas que las rodean, que les tengan paciencia. Sí, claro, Esto es de mucha paciencia, pero siempre se puede salir adelante, siempre. exacto. Pues muchísimas gracias por la historia que nos acabas de contar el día de hoy. La verdad es que sí es una historia bastante fuerte, que deja secuelas, lamentablemente. Pero al final tú mismo lo acabas de decir. Y también lo mencionaste cuando hablamos justo de qué tema era del que te gustaría hablar, y tú me dijiste: "Es que siempre se puede salir adelante". Entonces, creo que esa es como la enseñanza del día de hoy, de a pesar de que a veces el panorama puede parecer muy gris o muy nublado, pues siempre se puede salir adelante. Así es, y siempre viene algo mejor. O sea, siempre,
tu vida cuando ya sanas completamente te da un cambio radical. Yo lo puedo decir ahorita, o sea, estoy a punto de casarme con un hombre maravilloso, Mm, completamente distinto, en mi mejor auge, en cuanto a lo laboral, esa persona que yo, este, admiraba cuando era pequeña y decía, yo quiero ser como él, hoy está ujú. trabajando al lado mío, o sea, Ah, la verdad es que mi vida cambió completamente. ay, pues muchas gracias, Arlet. Yo la verdad estoy muy contenta de justo lo que dices del siempre se puede salir adelante, porque a veces se nos olvida eso, ¿no? Se nos olvida lo fuerte que somos, se nos olvida que podemos salir adelante aunque a veces no parezca. Y pues también que muchas veces solo pensamos en que este tipo de situaciones pues solo nos pasan a nosotros y por qué a mí, y muchas veces como que nos cuesta salir de eso, ¿no? Yo te lo agradezco, te admiro mucho, te abrazo desde aquí, espero igual pronto volverte a tener en algún otro podcast en el que igual nos quieras compartir alguna otra situación que pueda ser de interés para nuestro público. Y pues con esto terminaríamos el podcast del día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Lía Sanz. eh, y pues nos vemos el próximo lunes para un nuevo capítulo de Entre Azul y Rosa. Gracias. Muchísimas gracias.